Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos hablando acerca del dominio propio sobre las emociones. Y el último tema que empezamos es el dominio propio sobre los afectos. Y dijimos que en la Escritura encontramos una forma correcta de expresar todas las emociones, pero también nos enseña que hay una forma incorrecta de hacerlo. Y nos comprometimos a enseñar que hay tres cosas en cuanto a este tema. Y lo primero es que cómo funciona el alma en lo tocante a las emociones, eso ya lo vimos. En segundo lugar, vimos que es lícito expresar nuestras emociones siempre que se hagan de manera apropiada. Y tercero, establecer cuándo las emociones han traspasado el límite en el que Dios requiere que permanezcan. Bien, vamos a hablar de ese tema en esta hora, emociones que traspasan el límite. Pero primero vayamos al Señor en oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, muchas gracias por la vida que nos das en el Señor Jesucristo. Gracias por darnos el privilegio, la oportunidad, el honor de estudiar tu palabra, de aprender para la vida, Señor. Dios, por este tipo de temas que nosotros necesitamos tanto como padres, pastores, ancianos, diáconos, oh Señor, todos necesitamos esta enseñanza para nuestras vidas y la de nuestras familias. Oramos pidiendo, Señor, que nos guíes por medio de ella y nos enseñes, que traigas esperanza a nuestras vidas para que al terminar esta enseñanza no quedemos como si no hubiera una posibilidad de hacer nada más. Que entendamos, Señor, que estamos en tus caminos y que al estar en tus caminos es tu Espíritu Santo el que nos guía con amor y bondad. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Muy bien, hemos hablado aquí de que a veces las emociones se manifiestan de forma incorrecta. ¿Y cuáles son esas manifestaciones emocionales incorrectas? ¿Cómo podemos distinguir cuando una emoción se está manifestando en forma apropiada? No debemos reprimir a nuestros hijos para que manifiesten sus emociones, pero sí debemos reprimirlos si lo están haciendo incorrectamente. La pregunta es, ¿pero cómo yo sé cuándo es incorrecta una emoción? Y aquí vamos a mirar 5 cosas para poder saber lo que no es una manifestación correcta de las emociones. Y a partir de ahí, entonces sabemos cómo sí hacerlo. Bien, las emociones son incorrectas primero cuando están mal dirigidas o fuera de lugar. Nosotros somos parte de una raza caída y por lo tanto en ocasiones nos gozamos de cosas que deberían entristecernos y nos entristecemos por cosas que deberían alegrarnos. Estas son emociones mal dirigidas. Por ejemplo, si uno de sus hijos se ha caído montando en bicicleta y se ha dado un golpe muy duro, usted no puede permitir que su hermano celebre y se muera de la risa por eso. ¿Por qué razón? Porque su hermano se ha dado un golpe y esa emoción de risa está fuera de lugar. No es cosa de risa, sino de tristeza. Recuerde que dijimos, es cuando nos gozamos de lo que debería entristecernos y cuando nos entristecemos por lo que deberíamos gozarnos. Un ejemplo de esto está en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos 11 y 12. Ustedes ya conocen la historia de Saúl y David. Dios ha desechado a Saúl, en cambio había puesto a David como rey en Israel. Pero Saúl se negaba a entregar el trono, así que David tuvo que esperar pacientemente que Dios obrara de una forma sobrenatural, y eso tenía que ver en parte, o podría esperarse, que Saúl muriera para él poder ocupar el trono. Sin embargo, vemos la forma que reaccionó David ante la noticia de Saúl y Jonatán cuando supo que habían muerto, y dice en el texto que acabo de mencionar, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él.
Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Ese es un hombre, David es un hombre que tiene las emociones puestas en su justo lugar. No era un momento para alegrarse, era un momento para estar triste. Aún a pesar de que David iba a ser coronado como rey de Israel, pero su coronación futura por la muerte del rey que no quería entregar el trono no fue motivo de alegría, fue de tristeza. Eso es tener las emociones en su justo lugar. Lo mismo podemos decir cuando vamos a hacer el devocional, a veces en nuestras casas, o cuando estamos teniendo un tiempo de oración en la iglesia, o cuando los maestros de la escuela dominical están orando antes de la enseñanza, o cuando estamos en la cena del Señor. Entonces nuestros niños están hablando mucho, bla, 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 se relajan mucho en la casa, en la iglesia, en el salón, pero bueno, ya vamos entonces al tiempo devocional y hay que darles unos minutos para que se aquieten, para que calmen sus emociones, porque el tiempo del devocional, el tiempo de la clase, el tiempo de la oración, el tiempo de la cena, no es un tiempo de risa, no es un tiempo de juego, y no podemos permitir a nuestros hijos que usen este tiempo para hacer charlas y para relajarse. Esto no quiere decir que el tiempo devocional sea un tiempo adusto, fúnebre, lúgubre o de mucha tristeza y entonces como si fuera un momento amargo. No tenemos que parecer como los bustos que aparecen de Beethoven. Usted ha visto esos rostros, siempre él aparece con un rostro muy frío. Eso no es lo que enseña la Escritura, pero tampoco es un momento para reír o para jugar. Y nuestros niños deben saber que deben mantener las emociones en su justo lugar. Lo otro es que las emociones también son incorrectas cuando oscurecen la razón, engañan la mente y nos desvían nos desvían de la verdad o nos seducen hacia el error. Entonces, mire, si la emoción oscurece tu razonamiento, o te engaña la mente, o te desvía de la verdad y te seduce al error, entonces es una emoción incorrecta. ¿Cuántas personas son tristemente engañadas a diario por sus emociones? El caso típico es de la muchacha que le apasiona a un muchacho y los padres le advierten y le dicen: hija, no me gusta ese muchacho para ti, no me parece que sea la persona correcta para tu vida. Pero la muchacha no oye, se empecina en el asunto, sus emociones han tomado tanta preponderancia en la relación que ella tiene con el muchacho y ya no es capaz de analizar objetivamente por qué sus padres le están argumentando esas cosas. Para eso son los padres. Pero la muchacha, como las emociones han oscurecido su razón, ella no puede entender las razones que le dan sus papás. Recuerden que Dios no creó las emociones para que sean un ente independiente. Nuestras almas poseen dos facultades: entendimiento y los afectos. Eso ya lo habíamos explicado antes. Entonces, primero entendemos algo y luego la comprensión de ese algo nos afecta de un modo u otro. Pero cuando las emociones ocupan el lugar del entendimiento, ese lugar que le corresponde solo al entendimiento, entonces ya las emociones están fuera de lugar. Debemos enseñarle a nuestros hijos que se guíen por la razón, no por las emociones. Y eso es algo que también deben hacer los maestros de la escuela bíblica y los maestros de adolescentes. Vamos a suponer que ocurrió algo en la casa que causó mucha tristeza. Por ejemplo, se murió una mascotica.
ya le habían tomado cariño. Eso pasa muy a menudo en las casas donde tienen mascotas. Sea lo que sea, es comprensible que haya tristeza y aún que haya llanto. Sobre todo entre los niños, porque se encariñan mucho de los animalitos. Pero resulta que ahora, a causa de la muerte del animalito y que tiene mucha tristeza el niño, ya su hijo no desea ir al colegio porque está demasiado triste como para ir a recibir clases. ¿Qué debe hacer un padre en este caso? Reflexione ahí, hermano, en su casa. A ver, los ancianos y los diáconos, los maestros de escuela bíblica, de adolescentes, de jóvenes. ¿Qué debe hacer un padre en este caso? Bien, lo primero que usted debe hacer es sobreponerse a sí mismo a la tristeza y tomar una decisión racional. Porque en su corazón de padre muchas veces va a decir, ay, pobrecito este muchacho. Entonces usted va a tratar con su hijo de una manera equivocada. Que antes de tratar con su hijo, recuerde que debe tratar con su propio corazón. Porque o si no lo va a hacer desde una manera errónea. Y debe tomar una decisión que sea racional para usted y para su hijo. Entonces, no, lo correcto no es decir, ay, pobrecito este muchacho, que no vaya a clase, que se va a perder. No. Recuerde que si usted está formando en el niño dominio propio sobre las emociones y los afectos. Lo correcto es que el niño vaya a la escuela, luego que usted ha tomado la decisión de debe ir al niño y compasivamente, haciéndole ver que usted comprende su dolor, pero al mismo tiempo haciéndole entender con cariño, con ternura, que no es razonable que él falte a la escuela en este caso. Usted lo está formando para la vida. Recuerde que él debe ser un buen ciudadano de dos reinos, el reino de Dios y en este reino terrenal. Si usted no le enseña desde pequeño a su hijo a ser un buen mayordomo de sus emociones, en el dominio propio de sus afectos, entonces después usted va a tener una persona con muchas dificultades y sufrimientos, tanto él como las personas a su alrededor, porque no aprendió a manejar sus afectos. De manera que usted ha tomado en cuenta su dolor, pero al mismo tiempo usted le ha enseñado a pensar con la cabeza, no con el corazón. Otro puntico es que también las emociones son incorrectas cuando se rebelan contra el gobierno de la voluntad, dificultando la obediencia o inclinándolo a actuar siguiendo el dictado de nuestra corrupción. Si usted está airado por algo y esa ira no le permite actuar con base en los principios escriturales, lo que dice la palabra y que usted ya sabe, sino que por el contrario esa ira está inclinándolo a ser irónico, a usar palabras duras, a usar palabras hirientes. Esa ira está fuera de lugar, es pecaminosa y es condenada por la Escritura. Por ejemplo, en el matrimonio, la palabra dice a los esposos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, que no deben hablarles con aspereza bajo ninguna circunstancia. Pero la Biblia también habla a las esposas que deben someterse a sus maridos y en la manera en que hablan a ellos debe manifestarse esa posición de autoridad en que Dios ha colocado a los esposos. Ninguna emoción debe ser un impedimento para obedecer estos principios porque están claramente revelados en las Escrituras. Así que, hermano, no importa cuál sea tu emoción, por encima de esas emociones están los principios de la palabra de Dios. Y ellos son los que deben gobernar tus decisiones, tus reacciones, tus acciones, tus pensamientos, tu voluntad. Dios no nos creó para que fuésemos guiados por las emociones, y mucho menos después de la caída que el corazón se volvió tan engañoso.
¿Qué dice Proverbios 28:26? El que confía en su propio corazón es un necio y toma decisiones emocionales, es un necio. Hoy en día, muchas películas, incluyendo películas con un argumento aparentemente cristiano, dicen, sigue lo que diga tu corazón, hazle caso a tu corazón. No saben qué hacer y le dice, sigue tu corazón. Pues la Biblia dice que no es así, porque el corazón es engañoso y perverso. Y la tendencia del corazón, de las emociones, es a llevarte a tomar decisiones meramente almáticas y que te van a hacer tropezar y cometer demasiados errores. La Biblia dice, no, usa la razón. Usa la razón y no te guíes por tu propia prudencia. Así que cuando las emociones producen efectos dañinos, tales como palabras agresivas o acciones que pueden afectar a otros, esas emociones están fuera de lugar. Recuerde que el dominio propio es el predominio de los principios bíblicos sobre los deseos y pensamientos. El dominio propio es el predominio de los principios bíblicos sobre los deseos y pensamientos. No lo olvide. Entonces, cuando venga una emoción y cuando venga un pensamiento o un deseo, entonces usted debe ir a la Biblia y preguntar cuál es el principio regulador para ese deseo o ese sentimiento o ese pensamiento. Porque no pueden ser las emociones las que tracen la pauta en nuestra actuación. Nosotros no podemos decir simplemente, no, es que yo soy muy rabioso y punto. No, nosotros no podemos decir así. Nosotros no podemos ser como animalitos, como bestias salvajes que nos controlan son los instintos. Dios nos creó unos seres racionales con intelecto y que no nos movemos por instinto, sino que pensamos y actuamos. Bien. Además, las emociones están fuera de lugar cuando carecen de moderación o cuando las manifestamos en especie, y vamos a explicar y aclarar eso. Algo que debemos enseñar a nuestros hijos es a moderar el grado de sus emociones. Óigame bien, a moderar el grado de la emoción que están manifestando. Por ejemplo, es muy común que los niños hablen mucho cuando están excitados por algo. A menos que sea un niño muy introvertido, pero los niños introvertidos realmente son poquitos. Los padres debemos comprender que la excitación de los niños y la alegría es normal, pero al mismo tiempo debemos ayudarles a controlar eso. El hecho de que sea algo natural y normal en el niño no significa que nosotros digamos que los debemos dejar hacer lo que bien les parece. He escuchado de padres o de abuelos decir, yo sí los dejo hacer lo que quieran. Ah, qué pereza. Cuando yo estaba pequeño no me daban sino pelas. Todo el mundo me decía lo que tenía que hacer y todo el mundo se oponía a mi forma de ser y yo sufrí mucho cuando era niño y entonces por eso yo los dejo que hagan lo que quieran. Pues es una muy mala decisión. Porque es que por mi irresponsabilidad basada supuestamente en un sufrimiento pasado que no tiene consistencia ni coherencia, porque es que a veces exageramos las cosas, yo no puedo ampararme en eso para permitirle a mi hijo hacer lo que bien le parezca. Yo debo enseñarle a mi hijo, debemos enseñarle a nuestros hijos a moderar el grado de sus emociones. Ahora, yo quiero dar una advertencia en este momento. La forma de controlar a esos niños que están muy excitados o muy alegres y están hablando mucho y están así como sin control. La forma de controlar eso no es diciendo, muchacho, cálmate que pareces un loquito. Esa no es la manera que un padre controla la excitación de su hijo. Usted lo debe tomar aparte y decirle, me alegra mucho ver lo contento que estás. Comparto tu alegría, hijo.
Pero vamos a tratar de calmarnos porque es que estás hablando mucho y te estás moviendo mucho. Eso es, así le dice, con tranquilidad. Aparte, hay que calmarlo. Hay que enseñarle a controlar esto. Lo que estamos tratando de lograr no es que el niño se comporte como si nada estuviera pasando, porque él está contento. Esa alegría lo lleva a estar excitado y eso es natural. Lo que estamos tratando de hacer es ayudarle a controlarlo, porque las emociones cuando son excesivas están fuera de lugar. Entonces es mi responsabilidad como padre que mi hijo aprenda cómo manejar la moderación de las emociones. Porque hoy en día pues vemos que hay personas, y yo recuerdo una compañera específicamente, era una muchacha en el lugar de trabajo antes de dedicarme a pleno tiempo en la iglesia. Y esta muchacha cualquier cosa gritaba. Y supuestamente estaba muy emocionada por lo que acababa de ver. Una foto de un grillito, salía el sol, se ocultaba el sol, porque alguien compró carro o porque lo vendió, porque alguien sacó 5 o porque sacó 1, porque hizo 10 llamadas o porque hizo 100, porque le tocó llamar a esta empresa y porque llamó a la otra. Por todo era ¡ay! Hacía un escándalo. Y uno decía, pero qué exageración en sus emociones. O sea, ¿cuándo saber si lo que está haciendo es por algo verdaderamente importante? Finalmente le pasó la fábula aquella del pastorcito mentiroso. Cuando la gente la veía gritando y moviendo las manos, que siempre las movía, es que así, porque eso se volvió una época de moda. Entonces ya uno simplemente miraba el puesto de trabajo y seguía uno en lo mismo. Y podría ser que le estuvieran diciendo, el novio, casémonos. Pero ya podría haberle dicho eso y uno, normal, sigamos trabajando. Porque ya se volvió que se reconocía en el ambiente laboral o en el lugar de trabajo como alguien que exageraba las emociones. Y con toda seguridad, cuando estuvo niña, lo más seguro era que sus padres no le ayudaron a controlar la moderación de las emociones. Pero nosotros sí lo vamos a hacer. Nosotros sí. Ahora, las emociones también están fuera de lugar cuando no tienen un límite de duración. Entonces ya no estamos aquí hablando del grado que se expresa la emoción, sino del límite de duración. Dice el autor de Eclesiastés en el capítulo 3 que la vida hay tiempo para todo, incluyendo las emociones. Dice, hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar. O sea, hay algunas personas que pareciera que esta palabra no aplicara para ellos. Como que siempre están en el mismo canal. Entonces hay gente que a toda hora sonriéndose y no paran de reír. Entonces uno dice, pues, alguien se cayó y hizo, no, a toda hora uno dice, pero yo no le veo lo gracioso a eso. Le dice, no, dice, me apaga el foco. Pero, ¿qué pasó, hombre? Ve, ¿para qué muevas esta silla? Y uno dice, ¿pero qué es esto, hombre? No paran de reír, o sea, como si tuvieran que estar riéndose. Y hay otros que siempre están reflejando en su rostro como si se les estuviera cayendo el mundo encima siempre. Entonces, hay personas que pueden pasarle las noticias más alegres de todas. De hecho, hay gente que en medio de la alabanza es como si estuviera, pues, a punto de morir, y dice para el infierno. Y son cristianos. Entonces uno dice, ¿pero por qué, hombre? ¿Cierto? ¿Qué dice la Biblia? Hombre, que en situaciones de la vida hay ocasiones variadas, por lo tanto deben haber emociones variadas. Y la vida no es un chiste continuo, como si nada pasara, ¿no? La vida no es un chiste continuo como para que usted se mantenga muerto de la risa y que su hijo se mantenga muerto de la risa sin razón. Tampoco es una tristeza continua como si el mundo le estuviera cayendo encima. No, hay un balance, hombre, en todos estos asuntos. Y somos nosotros los encargados de enseñarles a nuestros niños, porque hay gente que no puede tener una conversación normal
sin que esté haciendo chistes y diciendo cosas como si a toda hora pues todo tenemos que estarnos riendo. No, no siempre es así. O a toda hora tenemos que estar llorando o estar melancólicos al lado de cierta persona. No, no todo tiene que ser así, hermano. Hay que ser balanceado. Hay personas que difícilmente toman alguna cosa en serio. Y eso no está bien. O sea, hay gente que todo es un chiste. Y todo es motivo de risa. Eso no está bien. Hay que ponerle un límite a eso. Nada es serio. No importa si está presentando la gente las honras fúnebres a una persona. Y aún así son haciendo chistes pues, y son todos ruidosos y demás. Cualquier cosa. Y hay otros que todo es un problema. O sea, todo es contrariedad, todo es una complicación. Le dicen las cosas más graciosas del mundo y contesta siempre bravo. Hay gente que es así. O bueno, hay gente que es muy simpática con solo ciertas personas, pero por ejemplo hay esposas que con su esposo es brava todo el tiempo. Pero el esposo dice algo que dijo otro y cuando el otro lo dijo era guau, 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 guau. Pero cuando lo dijo el esposo, ella es brava. Y hay esposos igual. La esposa cuando habla son bravos. Pero cuando otra mujer dice lo mismo son todos simpáticos, melosos, en una ternura. Eso no está bien, no está bien. Eso es un desbalance en las emociones, hermano. Entonces el niño o el hijo está viendo eso, él está copiando. Él dice, pues yo puedo tener una vida así falsa, inestable y todas esas cosas. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser balanceados en el límite de duración de sus emociones. Que no todo en la vida es un chiste. Que no todo en la vida es una contrariedad ni una complicación. Que en la vida las emociones son naturales, son buenas porque Dios nos las dio para estar alertas, atentos y expresar lo que está ocurriendo entre nosotros. Y la forma en que percibimos e interpretamos lo que ocurre a nuestro alrededor. Está bien. Pero que lo debemos hacer de la manera correcta. Porque si no lo vamos a ver reflejado en nuestros hijos. Y nuestros hijos van a ser el tipo de personas desbalanceadas en el colegio, en el trabajo, en todas partes. En sus relaciones van a hacer sufrir mucho a la otra persona. ¿Qué podemos concluir, hermanos, de todo este tema del dominio propio en las emociones? Es que Dios nos creó con la capacidad de sentir emociones y por lo tanto tales emociones no deben ser reprimidas ni en nuestras vidas personales ni en la vida de nuestros hijos. Pero los padres tenemos la responsabilidad de enseñarles a tener emociones a nuestros hijos, esas emociones bajo control. Sobre todo, tenemos la responsabilidad de vivir delante de ellos una vida balanceada, que pueda ser un modelo a copiar en ese asunto. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de sentir ternura y afecto, y hay tiempo de sentir indignación y enojo. O sea que eso se lo tenemos que modelar a nuestros hijos sabiamente. Porque si yo no modelo correctamente eso, entonces, por ejemplo, alguien está cometiendo una injusticia contra la familia. Entonces el papá normalmente manifiesta enojo. Pero como no modeló eso correctamente, los hijos van a decir, mi papá va a hacer algo muy malo. Y resulta que está defendiendo la familia, por ejemplo. Pero es porque no se le enseñó que es que hay de todo. Pero que las emociones son naturales o son buenas, no son malas en sí mismas. La cuestión es que nosotros debemos manejarlas de acuerdo a los principios bíblicos. Lo mismo ocurre si el papá no le enseñó al hijo a manejar con moderación lo que le ocurría a los demás. Entonces el hijo va a ser un burletero. Son de esos que comparten videos de cuando la gente se cae, de cuando la gente tropieza, de que la gente se aporrea y son felices, muertos de la risa, compartiendo videos de los accidentes. Son de los que después van a compartir videos de gente muerta y atropellada y todo. Y como son insensibles.
No saben manejar eso. No saben que hay un tiempo de tristeza y un tiempo de alegría. Recuerda el texto del segundo libro de Samuel que dimos al comienzo. Cuando no se maneja ese tipo de límites y de moderación y demás, entonces lo que ocurra a su alrededor no va a saber cómo reaccionar. Y entonces por eso siguen cometiendo los mismos errores que hoy en día vemos reflejados en la sociedad. Cuando salen cosas en el periódico, como salió en estos días que un individuo se molestó con otro en un parqueadero y le pegó un balazo a él y al acompañante con la que iba, esas cosas deben indignarle. No decir, se lo buscó, quién sabe por qué. Porque es que normalmente en el manejo equivocado de las emociones somos muy dignos para unas cosas y muy indignos para lo otro. Entonces nosotros tenemos que ayudarle a nuestros hijos, que ese tipo de cosas generan indignación. Usted no tiene por qué andar dándole bala a todo el mundo. Y si alguien hace eso, pues eso debe generar indignación. Y si alguien tiene un problema o un hombre ataca a una muchacha, entonces eso debe generar indignación. Y así por el estilo. Ser espiritual no es quedarse como si nada hubiera pasado. Esas cosas indignan. Y esa indignación no es más que un reflejo de la imagen divina en nosotros, porque Dios también siente indignación por causa del pecado. De hecho, como diría un puritano, el enojo por el pecado está fuera de esa lista de pecados. Dios no desea que nosotros seamos estoicos, personas que no sienten ni frío ni calor. Eso no es humano. Él no nos creó de esa manera. El hombre piadoso no es aquel que nunca se ríe, como algunas personas parecen pensar. Tampoco es el que está siempre haciendo chistes como si en la vida nunca hubiera un problema. El hombre piadoso es balanceado. Sabe cómo y cuándo expresar sus emociones. Y a medida que él va creciendo y va madurando, se parece cada vez más al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo era un hombre balanceado. Usted lee al Señor Jesucristo y no lo lee siempre como en la misma emotividad. No, era un hombre muy balanceado, perfectamente balanceado. Y de eso es lo que debemos aprender nosotros. Hermanos, que el Señor nos ayude para continuar desarrollando el dominio propio de nuestras emociones, para que podamos al mismo tiempo desarrollar esta virtud en la vida de nuestros hijos. Debemos ser personas balanceadas, debemos tener dominio propio en el comer y en los afectos. Con esto concluimos este tema del dominio propio en los afectos. Y si Dios lo permite, iniciaremos un nuevo tema la próxima semana. Por eso lo vamos a dejar aquí. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a recordar lo que hemos sido enseñados. Que nosotros estamos reflejando es al único Dios verdadero con nuestra vida y aún con nuestras emociones. Permítenos pues ser la clase de hijos que quieres que seamos, Señor, que traigan gloria a tu nombre y bendición al prójimo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo martes.